Igual pasa. Hola amigos de Presenza, hoy los saludo y con mucha emoción quiero contarles que hoy día estamos con Antonia Bañados Ramírez, autora de Al otro lado del vidrio, esta novela maravillosa, este libro de narrativa gráfica, ahí vamos a ahondar un poco más y nos va a contar la diferencia a lo mejor entre una novela gráfica, narrativa gráfica. Les voy a contar quién es Antonia Bañados Ramírez. Antonia estudió arte en la Universidad Católica de Chile y luego hizo un máster en arte contemporáneo en el Edinburgh College of Art en Escocia. Y aquí dice, bueno, desde una práctica en pintura migró hacia los objetos y el espacio, incluyendo en sus obras paisajes arquitectónicos imaginarios. Poco a poco comenzó a incorporar en su trabajo elementos narrativos, hasta que a fines del 2017 comenzó a hacer cómics. Hoy trabaja en todos estos formatos. Su trabajo ha sido expuesto en Chile, Reino Unido, Alemania, España y Portugal, y ha recibido premios y reconocimientos, entre ellos Jackson Young Artist Prize en 2016, la mención honrosa del Premio Municipal de Arte Joven, Dibujo, Ilustración, en Santiago el 2018. También becas Chile y Fondar nacionales y regionales de creación. Esta es su primera novela gráfica, y espera que no sea la última. Querida Antonia, además este libro viene con un prólogo de Sebastián Lelio, director de cine chileno, y que, bueno, ganó el premio Oscar por Una mujer fantástica, entonces viene, bueno, súper ahí muy bien prologado. Cuéntanos de esta novela, Hola. ¿cuál es la diferencia narrativa? Primero que nada, muchas gracias por la invitación, Mariana, em, y la introducción. Efectivamente es una novela gráfica que es una categoría, es medio confuso cómo se le llaman a las distintas cosas dentro de la narrativa gráfica, porque narrativa gráfica teóricamente puede ser cualquier cosa. Por ejemplo, los jeroglíficos egipcios son una narrativa gráfica porque te va contando como una historia en los muros, y también mucho del arte a la historia, o sea, durante la historia de la humanidad ha sido narrativo. Em, pero se le llama es el formato que combina imágenes y texto secuenciales para ir contando historias, y usualmente contiene como viñetas y algunos códigos como para meter los diálogos y como las voces en off. em, o los pensamientos, que son como los globitos, nubecitas o de distintas formas. Hay como unos códigos que se han formado, pero que salieron de las historietas que partieron en general en los diarios como tiras cómicas, y por eso se le dice cómic, pero no necesariamente tiene que ser cómico, ¿cachai? Claro, claro. Es importante que la gente sepa, porque en realidad como la gente no maneja en realidad esos conceptos, por lo general no estamos muy involucrados, y cómics es algo a la mujer de repente también como infantil, o recordamos a Condorito, nos retrotrae a eso, ¿no? Oye, y en este libro es autobiográfico, Sí. eh, y es sobre tu viaje, tu máster que fuiste a hacer a Escocia, ¿no? Y esta prueba que tenías que hacer, que era, bueno, no la prueba, pero sí la rendición final, ¿no es cierto? Tu proyecto, Claro. y que de ahí se enfrenta o te enfrentas con la ética, con la ética frente a la naturaleza y el arte. Y qué sucede ahí con Charlie, que es este personaje principal. Cuéntanos quién es Charlie. Bueno, Charlie era como el protagonista de mi trabajo, porque en esta experiencia que tú estás diciendo de hacer el máster afuera, yo decidí hacer un proyecto que era medio complicado de hacer porque era una instalación artística dentro de un acuario. La idea es que este acuario fuera como una especie de ciudad sumergida, media como post-apocalíptica, con unas piezas medias futuristas. Y yo quería que esta sensación como de ciudad abandonada se exacerbara como la sensación de espacio al
tener a un ser vivo que la pudiese recorrer y habitar. Entonces, como que esta desolación del paisaje se sintiera más por un habitante que le diera como esta escala. Em, entonces ahí me puse a pensar en distintas opciones para qué ser vivo podría habitar este espacio y cumplir un poco la función de hacernos conectar con él. Y llegué a la conclusión de que el mejor animal para tener era un axolotl, que es, mucha gente le cuesta Eh, pronunciarlo. Sí, un axolotl. Y que además uno Axolotl dice, ¿qué es un axolotl? Hay gente que ha leído el cuento de Cortázar, pero otra gente que no sabe. sí, sí. Es un anfibio mexicano. En español se le dice ajolote, que es un poco más fácil de pronunciar igual. Em, en axolotl es la palabra original azteca. Y es un anfibio que tiene una cualidad especial que no termina de hacer su metamorfosis, porque los anfibios son como las ranas que parten como renacuajos, o sea, como larvas, como una especie de pescado con colita, después les salen manos y patas, y después salen del agua y pierden la cola y son como estos seres que viven en espacios húmedos pero fuera del agua. En cambio el axolotl como que no termina de hacer ese proceso, entonces es como un eterno adolescente. Es como un eterno ser intermedio que como que nunca se convierte en adulto, em, y por ese motivo también tiene como características bien extrañas, que es como que nada un poco como un pez, pero tiene manos y pies como No, con deditos y uñas, eso, y tiene branquias, respira por estas cachitos que tiene en el lugar donde están las orejas, ¿sí? Y es como que específicamente ellos tienen como una cualidad súper especial, que es que sus ojos son como súper frontales, no como los peces que en general los tienen a los lados, son como seres que te miran. Y a mí me empezó a pasar con él, con toda esta experiencia, que empecé a sentir una conexión muy grande con Charlie. Em, y empecé como a pensar obsesivamente en él, empecé a soñar con él y estaba siempre preocupada de que no le pasara nada malo porque no quería hacer como una obra que maltratara a un animal. Entonces se volvió como una experiencia súper intensa de pensar si es que está bien o no tenerlo, de tratar de entender cómo se sentía o cómo sentir esta como conexión no humana, tan profunda. ¿pensaste en Em, algún momento no hacer este proyecto? A lo mejor tuviste, bueno, acá en el libro lo vemos, ¿no? Pero que hay un profesor también que te dice, ten cuidado, o sea, varias personas como que te llaman la atención y se empieza a generar en ti también esta como culpa, ¿no? ¿Qué sí, pasa ahí? em, claro, empieza a haber una tensión, o sea, empecé a sentir como una tensión súper grande entre el tener como esta idea medio utópica de lo que podía ser la obra y como todas las implicaciones que significan tener a un ser vivo bajo tu cuidado y también como objetualizado. Porque a mí nunca me gustaron tampoco las obras de arte que usaban animales. Me acuerdo cuando chica, no sé exactamente qué edad tenía, creo que fue a la Telefónica, ¿Ya? a una exposición en donde estaba la obra de Juan Downey y había una anaconda real expuesta en una cajita y era como una metáfora, porque era como la anaconda de Sudamérica, que era una alusión a Chile. Ah, no, era una empresa que era anaconda, no importa, ¿Ya? pero estaba usada como una metáfora y estaba en una cajita sin nada como totalmente inhóspita. Fuera de Y su yo hábitat, además, fuera de su fresquilita. hábitat y como media apretada y muy, no sé, me dio mucha pena y encontré que es terrible usar un animal para una obra. Entonces yo en este caso
quería que fuera un ambiente, o sea, que era realmente muy grande el acuario para lo pequeño que era, y tenía plantas y tenía cosas recorribles, entonces yo quería que estuviera bien, que fuera como lo contrario, entre comillas, pero al final también estaba expuesto y estaba como en este... también es muy complicado tener un acuario, como que yo subestimé el nivel de complicación técnico que significa tener como un ecosistema en el equilibrio necesario para que no colapse. Em, entonces, también yo creo que me dio como un quiebre esta situación de que yo creo que me sentía como con cierta superioridad moral, de tratar de como cuestionar ciertas cosas, y después me di cuenta que estaba como un poco replicando todas las cosas que estaba tratando de sacar a la luz. Entonces, em, como que toda esta experiencia me quedó como dando vueltas un tiempo después, cuando me fui de Escocia y volví a Chile, como que seguía con este como tema no resuelto, y ahí empecé a pensar cómo podía ser cómo contar esta historia de relación intensa con Charlie, con el axolotl, y originalmente no quería que fuera autobiográfico, en verdad. ¿Ya? Em, Al principio como que quería hacer un poco como una oda al cuento de Cortázar, que no sé si todo el mundo lo ha leído, pero que es un cuento que es de alguien que se obsesiona con los axolotl y que siente como una identificación muy grande, y al final, bueno, en verdad el cuento parte diciendo como: yo solía pensar mucho en los axolotls, ahora soy uno, una cosa así. O sea, como que parte ¿Ya? dando a entender que se convierte en un axolotl. Entonces quería hacer como una oda a eso, pero como un poco más grande, porque el cuento es cortito, como darle más faceta, y después quería que en vez de ser un protagonista hombre, fuera mujer, que también fuera como extranjera, porque eso le daba como unas capas extra, y encontraba interesante que estuviera estudiando arte y como que estuviera en este contexto, y al final tuve que como que asumir que era autobiográfico, y que en verdad todas estas como especificidades le daban eh, como más matices y más riquezas al relato, más que tratar de como hacerlo como una persona neutra, como Oye, objeto. ¿cuánto tiempo desde que terminaste, o sea, desde que llegaste de Edimburgo a Chile, cuánto tiempo te tomó hacer este libro? ¿Fue algo así como inmediato o fue un proceso más largo? No, lo dejé de cantar un tiempo porque entre que terminé, primero pasé un año en que fui a hacer como unas pasantías, entonces tuve como un año entre Berlín y Granada haciendo como unos Erasmus y cosas. ¿Ya? Y después llegué y como que traté de reinsertarme como artista y como seguir un poco como en el mundo del arte contemporáneo. Y ahí como que me dio una suerte como de quiebre, que empecé a encontrar todo como un sinsentido del arte, y todos como los cuestionamientos al arte que un poco están también narrados en el libro, como que yo creo que lo sentí más en su pic de quiebre, cuando volví a Chile. Y ahí como que tuve que darme como un paso como más atrás de lo que estaba haciendo, y empecé a probar con contar historias, un poco como para separarme de lo que estaba haciendo. Y ahí fue saliendo como, bueno, hice primero algunas como historias cortas, y después como que salió esta idea, ¿cachai? Pero tú igual habías trabajado este formato, ¿no? O sea, no era algo nuevo, tú ya habías explorado este formato. Pero bastante poco, en verdad. ¿Ya? ¿En serio? En serio, sí, sí, Mira, no se fue nota. bien como brutal, fue bien brutal. O sea, yo había hecho como cosas que eran un poco más abstractas, un poco con la secuencialidad de imágenes, y hice como, no sé, un cómic corto de 6 páginas, ponte. Y después, inmediatamente dije como, ya, voy a hacer esta historia, y como que creció al infinito.
sea, estuve como un poco pensándola harto rato y pensando cómo podría ser, pero también se da o sea, dio la casualidad, o no casualidad en realidad, pero yo creo que estaba bien familiarizada con el formato porque mi pareja, el Diego, hace cómic y son súper distintos, en realidad no tienen nada autobiográfico, son como bien fantásticos ¿Ya? eh, o absurdos, no sé. Pero yo leía hartas novelas gráficas o como que consumía harto de eso y también creo que tiene harto que ver con el cine, entonces era como un lenguaje que a pesar de que no lo había trabajado tanto, se sintió como bien familiar Oye, con las otras cosas. oye, ¿qué se hace primero? ¿O cómo lo trabajaste tú? ¿El texto? ¿Lo escribiste Ah, primero? ¿O fuiste así como lo hiciste en paralelo? ¿Cómo se trabaja? Yo pensaba en eso. sí, ¿Cómo? a mí no me funcionó para nada hacer el texto como primero y después ilustrarlo, como que siento que tiene mucha narración visual, como que hay partes que no tienen texto, como que cae una gotita y se inunda y como cosas que no tiene sentido como narrarlas con texto, sino que son solo visuales. Entonces lo que hice fue primero pensar en la estructura, pensar tenía claro cómo quería que terminara. Una de las cosas más difíciles fue como decidir dónde empezaba, como en qué punto se partía la historia. Em, y estuve un tiempo como pensando en esa estructura y me la escribí más como un Ah, punteo. ajá. Una especie de eh, esqueleto. un esqueleto, claro, escribí como un esqueleto que más o menos tenía como los capítulos o episodios. hay algo- Hice algunas versiones, no sé, 4 versiones del esqueleto que iba cambiando como, no, mejor esto primero, esto después, esto al final no sirve, etcétera. Y después, como en la parte como de escritura, iba a la par con un boceto muy simple, como que hacía los Ya. monos bien esquemáticos y hablaban, y en el mismo tamaño que lo hice al final, como en el formato que dibujé todo, lo hacía en una hoja más delgadita, como una hoja de papel mantequilla, entonces fui armando como un archivador lleno de todos estos borradores y cada cierto tiempo como que retrocedía y los iba dibujando un poco mejor, Ya. o sea, como un poquito más acabados, y después de que ya tuve como todo el archivador lleno como de los bocetos con los textos, ahí se lo mostré a gente, porque igual, a pesar de que era un boceto, igual se entendía lo que pasaba, y, y ahí fui viendo como que si funcionaba bien, si se leía fácil, si se entendía si habían partes que como que la gente se distraía, entonces ahí como que fui como ajustándolo y después de eso como que lo pinté, o sea, los traspasé como unas hojas más Oye, decentes. el libro es una belleza, realmente. Es una belleza además como no solo el contenido, sino que también como objeto. Es muy bello. Y, y también, bueno, cuéntanos qué pasó en Frankfurt también, antes de publicar este libro, porque es un reconocimiento súper importante también. Ah, sí, yo bueno, lo tenía listo ya, porque, bueno, para hacer este libro postulé primero a el fondo del libro, como que ya lo había empezado, pero justo está esta convocatoria del fondo del libro que apoya la creación, em, y me la gané, entonces ahí como que me dediqué todo un año a hacerlo, y lo terminé, lo terminé justo cuando empezó la pandemia. ¿Ya? Entonces fue como un mal timing para publicarlo. Estaba como con el libro listo, pero estaba todo como desactivado como para poder sacarlo físicamente. Y está esta convocatoria que reúnen a un montón de editoriales Son alrededor del mundo. 50 editores. Claro. Y postula gente de todo el mundo como para formar parte de esta selección. Y envié el libro que estaba listo, así como el PDF.
que lo traduje a un inglés muy precario porque como ¿Ya? realmente lo trajeron, lo he visto y está lleno de errores en verdad, la traducción al inglés, ¿Ya? pero fue lo suficientemente buena como para quedar. Em, y que de hecho quedó con una cantidad de votos súper grande, quedaron Pero en el como sexto lugar, yo me lo sé. eso. Sí, el sexto lugar de los 80, entonces tuvo como hartos votos de los editores y fue bacán que gente de cualquier otra parte realmente pudiese conectar con una historia como tan íntima y personal. Oye, Antonia, bueno, para ir cerrando, este libro se puede encontrar en la librería Libro Verde, lo Sí, pueden sí. comprar desde todo Chile, ahí les va a llegar. Este libro tiene, yo creo que tiene una proyección hacia afuera, ¿no? ¿Hay algo que está sucediendo con este libro? ¿Cuál es tu Sí, plan? em, estoy trabajando con Vivian Lavín. ¿Ya? Y ella ya lo vendió los derechos en China, Bien. entonces se va a publicar allá y bueno, está en conversación con otras partes, así que Vive en la pronto vida será. gente literaria chilena, Sí, así que eso, súper bien, te esperemos. felicito, te felicito. Es un libro súper bonito, muy delicado, que nos invita a reflexionar, no solamente a la gente que se dedica al arte, sino que también, por lo menos a mí me sirvió también como para percibir como el alma, cómo piensa un artista. Es muy interesante porque uno cree que es como de repente afuera, ¿no? Llegar y hacer una obra, y hay todo un sustento, hay toda una reflexión y una conexión también con uno mismo. Entonces, los invito a leer esta belleza de libro, de verdad es una joyita, Antonio, y ojalá que sigas trabajando. ¿Y alguna proyección así ya para despedirte, si quieres decir algo? Ah, sí, ahora estoy trabajando en otro libro, yo creo que me voy a demorar un tiempo porque de cantarlo y todo, pero me encantó el formato en realidad, como que creo que tiene tantas posibilidades de combinar lo visual con la narración y así que pronto... Ah, y bueno, en abril me voy a una ¿Ya? residencia que se llama La Maison des Auteurs, ¿Ya? que es en Francia, para artistas de la narración gráfica. ¡Oh, qué maravilla! De ahí va a salir algo maravilloso también entonces. Ahí voy Oye, a estar haciendo el libro. Antonia, muchas gracias, te deseo lo mejor. Muchas Muchas gracias a ti. gracias. Que estés muy bien. Y a leer el Igual. libro, al otro lado del vidrio, para que no se confundan. Un abrazo.